¿Cómo puede una astronauta de la NASA, que está preparada y entrenada para mantener la calma incluso en las situaciones más extremas, terminar protagonizando uno de los casos más desconcertantes de los últimos años? Estamos hablando de un caso extraño, porque esta no es solo la historia de una obsesión, es la historia de cómo una persona potencialmente brillante o aparentemente brillante puede perder poco a poco el control sobre sus propias emociones. Te contaré el caso de Lisa Nowak. Era el año 2007. Lisa era una mujer que se había convertido en astronauta de la NASA y había conseguido pues uno de sus mayores sueños de su vida, y admirada por muchos. Lisa no solo era una profesional altamente capacitada, sino también esposa y madre que parecía que lo tenía todo. Pero esta fachada perfecta de perfección, de hogar feliz, escondía una historia de amor, entre comillas, obsesión y de celos que la llevaría pues a perder toda su razón. Lisa conoció a William, que le llamaban Billy, durante un entrenamiento conjunto de la NASA, porque él también era astronauta, en el invierno de 2004 en Canadá. La cercanía profesional que tenían ambos pues acabó convirtiéndose en una relación amorosa, una relación en la que los dos sentían mucha pasión y además mucha complicidad, porque los dos se dedicaban a lo mismo y bueno, sentían mucha complicidad. Aunque Billy sí estaba divorciado, Lisa aún seguía casada, lo que obligó a mantener, digamos, su relación pues en secreto. A pesar de que la relación pues para Lisa era como un refugio entre tanta presión profesional, la relación era de todo menos estable, lógicamente. Lisa pues se involucró demasiado con Billy y cuando él decidió apartarla e irse con otra mujer, empezó a salir con una mujer que también era del ámbito pero del ejército, se llamaba Colin Chipman. En concreto, Colin era una oficial de la Fuerza Aérea. Pues bien, los celos de Lisa, cuando se enteró que estaban en una relación, pues se desataron. A ver, los celos por sí solos no convierten a una persona violenta. Son una emoción completamente humana que le ocurre a muchas personas en diferentes grados. Pero el problema aparece cuando Lisa siente que perder esa relación o terminar esa relación era como perder una parte de sí misma. Y en ese momento, como a Lisa, a cualquier persona que le ocurra esto, la necesidad que tiene de recuperar a la otra persona puede llegar a imponerse sobre el propio raciocinio, la propia razón. Fue tanto lo que pasó Lisa en su cabeza que su obsesión con Billy y su novia nueva Colin la llevaron al tal extremo de planear algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lo interesante de este caso es que Lisa no perdió el control de un día para otro. Todo apunta a que Lisa sufrió un proceso de escalado en cuanto a frustración, a celos y la dificultad que tenía para aceptar que Billy ya había roto con ella. Y esto pues fue como acaparando cada vez más su pensamiento. No es que ya no distinguiera el bien o el mal, pero sí determinadas ideas fueron como el centro de su cabeza, el centro de su vida. Estas obsesiones muchas veces ocurren de una forma tan paulatinamente que la propia persona apenas es consciente de lo que le está pasando. Volviendo a la historia de Lisa, el 4 de febrero de 2007, Lisa tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió conducir más de 1.400 kilómetros desde Texas hasta Orlando, en Florida. Lisa estuvo en ese coche horas y horas con sus pensamientos obsesivos, por lo que esto nos dice que no fue una decisión impulsiva. Durante todo ese trayecto tuvo tiempo para detenerse, para cambiar de idea y aún así pues continuó. Nunca paró. Durante el trayecto, Lisa llevaba un plan meticulosamente preparado que incluía incluso algunos elementos bastante locos como guantes de látex, una peluca, una pistola también de aire comprimido, un objeto cortante, bolsas de basura, un martillo e incluso gas pimienta. Con todo esto, obviamente no iba a ser nada bueno. Y también llevaba, curiosamente, una carta como de amor a Billy, dirigida a Billy, y documentos pues, que mostraban la obsesión tan grande que estaba sintiendo. Cuando la novia de Billy, Colin, aterrizó en el aeropuerto de Florida, ya ahí Lisa, que sabía que iba a llegar en ese momento, la estaba esperando. Y mientras Colin recogía su equipaje y salía por varias zonas, Lisa la estaba vigilando. La siguió por todos los pasillos del aeropuerto, por el estacionamiento, y ya ahí Lisa pues, llevaba una peluca oscura, una peluca negra. Colin, que no se había dado cuenta de que Lisa la estaba siguiendo, cuando fue a abrir su vehículo, sintió como un roce de algo. Fue entonces cuando miró hacia atrás y se encontró con Lisa, de repente.
Fue en ese momento cuando Lisa intentó confrontarla y peleó con ella, y según los reportes de la policía dice que Lisa rompió la ventanilla del coche o algo así y que le roció gas pimienta. Gracias a que Colin estuvo súper rápida, logró cerrar la puerta del coche y aunque estaba un poco aturdida, arrancó el coche y se movió. Esta rapidez que tuvo Colin probablemente hizo que no hubiese pasado pues una desgracia mayor. Momentos después la policía localizó a Lisa y cuando vio todo lo que tenía en el coche, martillo, guantes, objetos cortantes, en fin, una variedad de cosas, se dio cuenta de que no solo quería intimidar a Colin, que en realidad tenía un plan más siniestro detrás, que quería hacerle algo o que quería acabar con ella. Este caso demuestra que el autocontrol no depende solo de la inteligencia o de la disciplina de la persona. Lisa había demostrado en su carrera y en su puesto, en su profesión, pues años y años de capacidad para tomar decisiones complejas y bajo presión. Y sin embargo, cuando sintió esas emociones por Billy y se descontroló todo de dentro de ella, esa misma capacidad de análisis que tenía en su trabajo no la protegió. Nuestras decisiones no solo dependen de lo que sabemos, sino del estado emocional que tenemos cuando tomamos las decisiones. Este caso tuvo un montón de atención mediática porque también por el morbo de que Lisa era astronauta, y esto generó, pues digamos, en la televisión un debate sobre la salud mental y la presión que tenían en ciertas profesiones de alto rendimiento. La NASA, la propia NASA, se vio envuelta dentro de este jaleo y también tuvo que hacer como una revisión de sus protocolos y de revisar el comportamiento, digamos, de sus empleados fuera del trabajo. Finalmente, Lisa fue acusada de secuestro, asalto y robo, aunque aceptando, llegando a un acuerdo de culpabilidad, evitó ir a prisión. Su carrera, obviamente, como astronauta, pues quedó terminada. Tras 9 años, la novia que era en aquel entonces de Billy, Colin, la que fue atacada, dio una entrevista y recordó cómo vivió ese momento, que fue para ella escalofriante, y del terror que sintió al ver los ojos de Lisa, que eran de una locura extrema. Lo más importante de este caso de Lisa no es que un astronauta de la NASA haya acabado en un banquillo, sino que hay que recordar que las decisiones más extremas casi nunca surgen o nacen de un solo instante, que se suelen construir, digamos, poco a poco, sin que te des cuenta, sobre todo cuando dejamos que determinadas emociones ocupen cada vez más espacio en nuestra vida. Y la pregunta que yo me he hecho y que ahora te hago a ti es la siguiente: ¿hasta dónde pueden llevarnos nuestras emociones cuando no las controlamos? ¿Y piensas o crees que cualquiera puede llegar a cometer algo así? ¿O piensas que detrás de este caso hay algo más? Que Lisa no era una persona normal. Déjame tu opinión en los comentarios y dame tu like si te gustó el vídeo, así me apoyas, y suscríbete si no lo estás para ir formando la comunidad y ofreciéndote más entretenimiento. Nos vemos en el siguiente vídeo.